Les voy a pedir que me acompañen a las Sagradas Escrituras, al libro de Job, y nos ubiquemos en el capítulo 1 de Job. Estamos este mes tocando el tema de los ¿qué? De los valores. Y dice la palabra del Señor en Job capítulo 1, verso 18 al 20. Dice la palabra del Señor: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Padre, hemos leído tu palabra es real, es viva y eficaz, es más cortante que espada de doble filo, penetra en la carne, en el hueso, quebranta el tuétano y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Y ella es útil, ella es eficaz para redarguir, corregir, enseñar, para que el hombre de Dios sea enteramente buen hombre para gloria de tu nombre. Tú nos formas y nosotros la creemos. Y la hemos leído en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Yo creo que tener valores es algo muy importante en la vida del ser humano. ¿Lo creen o no? Los valores determinan en el ser parámetros de comportamiento y también determinan mucho del carácter como persona. Bueno, y existen muchos valores, es muy complicado en un mes dar todos los valores. El tema de hoy se titula La pérdida. ¿Cómo? La pérdida. Y acabamos de leer un pasaje donde se ve claramente una ¿qué? Una pérdida. Existen muchos tipos de pérdidas. Entonces, también dependiendo, se pueden aplicar valores que nos van a ayudar. Y las Sagradas Escrituras no solo nos enseña de valores que nos pueden ayudar en la pérdida, sino que también nos da muchos consejos. Hay muchos consejos en la palabra de Dios sobre la pérdida. Como decía, hay muchos tipos de pérdida. Cuando alguien es reemplazado en su vida laboral, ¿qué sucede? Perdió su trabajo. Cuando viene una enfermedad, entonces se llama la pérdida de la salud. Cuando hay un divorcio, entonces fue que perdió su cónyuge. La pérdida de los seres queridos, la pérdida de los bienes materiales, de las posesiones, de los valores, del dinero, etcétera. Hay muchas pérdidas. Pero estoy seguro que a nadie de los que estamos acá, ni nadie de los que están sobre el planeta Tierra y han pasado, les gusta perder. ¿Hay alguno acá que le guste perder? A nadie le gusta perder. A nadie le gusta perder en el deporte, porque un deportista se esfuerza ¿para qué? Para ganar, ¿cierto? A nadie le gusta perder en el juego, ¿cierto? Así sea parqués, que te pongas a jugar en tu casa con tus hijos, la mentalidad está, voy a ganar y es feliz echando la cárcel, así sea el papá. A nadie le gusta perder. A nadie le gusta perder su trabajo, a nadie le gusta hacer un negocio para perder. ¿O cuántos de los que ustedes hacen negocios para perder dinero? Sí, seamos realistas, realmente a nadie le gusta perder. Pero yo sí les quiero decir algo muy real en esta mañana. Es un hecho que a todos los seres humanos
nos toca enfrentar la pérdida de alguna o de otra manera. ¿Cuántos de las personas que están en este lugar han tenido que encontrarse en su vida con alguna circunstancia de pérdida? Levanten la mano. ¿Aquí no hay sino solo perdedores? No, mentiras, aquí todos somos ganadores. Denle un aplauso al Señor. Que perdemos, pero acá vemos es ganadores. ¿Amén? Entonces, el ser humano, sea como sea, se va a enfrentar algún día con alguna pérdida. Entonces, mis amados, nosotros como hijos de Dios debemos estar preparados y muy bien preparados para saber enfrentar estas circunstancias difíciles. ¿Creen ustedes que Dios también nos da la capacidad de prepararnos para ello? Claro que sí. La buena pregunta que yo hago en esta mañana y la extiendo a todos ustedes es, ¿usted está preparado para algún tipo de pérdida? Pero no nos gusta perder, eso sí. Pero nos hemos preparado. Una pérdida ocasiona muchas cosas en el ser humano. Ocasiona traumas difíciles en algunas personas, traumas interiores, mentales. Ocasiona choques emocionales en otras personas. Puede ocasionar en otros tipos de personas afecciones del alma y del espíritu, sobre todo tales como depresión, angustia, tristeza, etc. Inclusive pueden ocasionarse en algunas personas otros tipos de pérdidas, porque una pérdida puede tener una repercusión a tal punto de tener que enfrentar situaciones de otra pérdida y luego otra pérdida y otra pérdida, ¿o no? ¿Sí? Un ejemplo. He sabido de parejas o familias bien constituidas que tuvieron una pérdida económica y la mujer no se aguantó y se fue. El pobre Job tuvo pérdidas y ¿qué le dijo su esposa? Maldice a tu Dios y muérete. Y se alzó los chiros y se le fue. Tuvo la pérdida de su cónyuge. Sí, una pérdida puede llevar a otra pérdida. Es decir, que lo que el Señor quiere tratar en esta mañana es muy serio para tu vida. ¿Será que sí o será que no? Porque nosotros tenemos que prepararnos para todas circunstancias. Tremendo, ¿cierto? Indudablemente que una de las pérdidas más duras que impactan más la vida del ser humano es la pérdida de un ser querido, indudablemente. Entonces nosotros tenemos que saber cómo enfrentar la pérdida y durante este mes hemos estado viendo valores muy importantes. A ver si ustedes recuerdan, el valor primer domingo vemos el valor de la palabra y en los grupos estuvo dando una serie de valores. El segundo domingo vimos el valor de la amistad, ¿cierto? Y de pronto el Señor también nos edificó un tanto en ello. Y durante esa segunda y tercera semana de este mes se estuvo dando en los grupos familiares que todos debemos pertenecer a un grupo, algunos valores como la dependencia, la paternidad, la autoridad, la fe, el dar. ¿Cuál otra? ¿Alguna otra? Salió por ahí. Bueno, ¿para qué sirven los valores? Los valores sirven para mucho. Quizá algunos de ellos sean un recurso muy efectivo para enfrentar una pérdida. ¿Ven? Sin embargo, la palabra del Señor también nos enseña y nos da muchos consejos que nos ayudarán en este tema.
sin importar qué tipo de pérdida, las Sagradas Escrituras es muy general en enseñarnos ello. Quiero que vayan conmigo a Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 6, dice la palabra del Señor: de forma clara, por nada estéis, ¿qué? Afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay unos consejos impresionantes en este verso y el siguiente sobre el tema. Por lo menos en el versículo 6 yo encuentro 3 consejos que estoy seguro el Señor Jesucristo espera que tú los apliques en circunstancias difíciles y muy seguramente en circunstancias de pérdida. La palabra del Señor dice en primera instancia, al comenzar ese verso, dice que por nada estéis, ¿qué? ¿Alguien sabe qué significa la palabra afanoso? Porque a veces no conocemos los términos en profundidad. Todos me dieron ahí una definición, algunos, no todos, pero no escuché exactamente qué me dijeron. Sin embargo, en la definición más cercana que encontré dice que afanoso es que se esfuerza, así nomás. Pero también dice que tratar de alcanzar. Y yo me ponía a pensar en esa definición, decía, tratar de alcanzar es que no lo he alcanzado, ¿no? O sea, hay algo bien complicado en eso. Y también significa internado en el bosque. O sea, que cuando una persona está perdida en el bosque, uno le dice que está, ¿qué? Afanoso. Bueno, esas son las definiciones, ¿no? Yo las busco y encuentro cosas, ¿cierto? Pero también dice que se traduce como duro trabajo o que se afana mucho. Bueno, entonces, cuando nosotros vamos a mirar la profundidad de los términos que utiliza el Señor en su palabra, entonces podemos encontrar que hay algo muy real que el Señor está diciendo, porque a veces entendemos que el afán solo son carreras o que está afanado. Sí, también es eso. Pero dice que por nada. ¿Que por qué? Que por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. No importa la situación y la circunstancia en lo que estés viviendo, que tengas que enfrentar, el primer pedido del Señor es que usted no se ponga afanoso. Es decir, conforme las definiciones, que no se esfuerce. Con ello el Señor no nos está diciendo que no salgamos a hacer algo, hágalo, pero que no se esfuerce. Dice que tratar de alcanzar. Entonces cuando viene la angustia, el desespero, la pérdida, nosotros queremos hacer algo afanosamente, queremos meter nuestra mano y solucionar, o sea, coger el mundo a 2 manos, y eso lo lleva a uno a desesperarse más, porque es cuando uno se ve imposibilitado. En una pérdida, uno es cuando encuentra todas sus incapacidades, cuando uno se estrella con una realidad donde usted no puede hacer nada. Una pérdida le enseña a uno que por más que tú tengas valores, cosas, etcétera,
no puedes hacer nada. En estos días consideramos que la circunstancia que estábamos pasando era una pérdida, o parecía una pérdida. Y yo oraba por mi esposita me perdona, la puedo utilizar como ejemplo. ¿Sí? Porque yo la veía tan afanosa que quería agarrar el mundo en el que estaba viviendo en dos manos y nos llevó a ver hasta una película y no hallaba qué hacer, pero era inevitable. Fue inevitable. No, sí. Entonces, a veces no le ponemos ni le prestamos atención a la voz de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con toda oración y súplica. ¿Cierto? Entonces ese es el segundo elemento, que nosotros no debemos estar afanosos. Cuando nosotros nos esforzamos, tratamos de alcanzar, le metemos con dureza, terminamos agotados. Cuando queremos hacer las cosas de nuestra fuerza, eso lleva a un desgaste, un agotamiento. Y el resultado de eso no es solo que quedó la pérdida, sino que usted quedó mal, quedó agotado, quedó cansado, quedó como biberón de salacuna, extenuado. Y es una realidad. No es fácil recuperarse de esas circunstancias. Entonces, que nuestras peticiones sean puestas delante de Dios con toda oración y ruego. Él hará. Con eso no quiere decir el Señor que solamente se ponga a orar. Haga lo que está a tu alcance. Pero cuídate de no hacerlo en tu fuerza. Cuídate de no exagerar tu esfuerzo, de tratar de perseguir esa paja que lleva el viento en el desierto y tratar de alcanzarla, porque nunca la vas a poder alcanzar. De meterse en ese duro trabajo con afán. Dice entonces que lo mejor es hacer un alto y colocar delante del Señor nuestra circunstancia. ¿Con qué? Con oración, y a la oración hay que ponerle ruego. ¿Hay que ponerle qué? Ruego. No es nomás decir, ay Señor, vengo y oro lo mismo que ayer y se paró de ahí. No, es que hay que rogar, es que hay que clamar intensamente. Y esos momentos para muchas personas son propicios para entrar en un nivel de oración mayor. Pero también puede ocurrir que esos momentos sean propicios para que la persona se sienta defraudada consigo mismo, con el mundo, desgastada, agotada, y ya no le den ni ganas de qué, de orar. Entonces lo mejor es seguir el consejo del Señor. El consejo dice que con oración y ruego. Y hay un tercer elemento, y es con acción de qué? De gracia. Bueno, Señor, no sé por qué, no sé para qué, dígale lo que quiere. Lo mejor es decirle para qué, no por qué. Pero, Señor, no sé para qué, no sé por qué, pero muchas gracias. Señor, estoy agradecido contigo porque se derrumbó el edificio. Eso no es fácil para el ser humano. Señor, estoy agradecido contigo por esa enfermedad. No es fácil. Señor, estoy agradecido contigo por esa circunstancia, por ese hijo, por ese esposo, por esa esposa. No sé cuál sea la circunstancia, por esa pérdida, cualquiera que sea. Pero la clave 3 es honrar a Dios con tu agradecimiento. Porque Dios es especialista en cambiar las circunstancias. Pero antes de que una circunstancia cambie, lo primero que Dios va a hacer es cambiar la actitud
tú de tu corazón y tu corazón. Si tú te llenas de rencor, de dolor, Dios no va a poder orar en ese momento. Si tú te llenas de dolor, te llenas de temor, te llenas de angustia, Dios no va a poder obrar en un corazón así. Dios primero trabaja en tu corazón y luego obra. Entonces ahí están los consejos divinos. Si tú le dices, Señor, no importa, se cayó el mundo, se apagó el sol, se desbordó el mar, ¿qué hay que decirle? Gracias, Señor. Gracias por esta circunstancia, porque yo sé que todo lo que hay acá en la tierra es temporal. No hay nada en esta tierra que sea eternal. No te vas a llevar las escrituras, no te vas a llevar al cónyuge en el ataúd, no te vas a llevar al sobrino en el ataúd, no te vas a llevar a la abuela, a la mamita, a lo que sea, no te vas a poder llevar. No te lo vas a poder llevar, porque en esta tierra nosotros, los hijos de Dios, pasamos es por un tiempo de preparación divina. Y el dolor y lo que tú tengas que vivir, escúchame bien, mi amado hermano, es una circunstancia en la que el Señor está tratando con tu corazón. Es decir, que lo que tú tienes que decirle al Señor es gracias. Porque tu palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas se les pueden cambiar para bien. Algo bueno traerá y vendrá detrás de ello, porque Dios no va a permitir que tú seas tentado más allá de lo que puedes resistir. Dele un aplauso al Rey de Reyes, ¿cierto? Segundo, para ir al segundo punto, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 7 al 11, dice la palabra del Señor: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan y le da una piedra? O si le pide un pescado, él le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bueno, no quería leer el verso 12, iba hasta el 11, pero el Señor nos da unos tremendos consejos. Si el Señor dice que todas nuestras peticiones deben ser puestas en oración y ruego, súplica, quiere decir que nuestra vida tiene que ser una vida de oración. A Dios no lo vemos, pero Él está ahí. ¿Cómo nos podemos relacionar con un Dios que no vemos, con una persona que no vemos, pero que está ahí? Pues con el diálogo, con la oración. Pidamos, aunque no lo veamos ahí, lo pedimos y Él nos lo da. ¿Cierto, hermana Glay? Entonces, dice el Señor que nuestra vida tiene que ser una vida ¿de qué? De relación con Él. No puede haber una relación con Dios si no hay palabra y oración. Vivir en oración. Pidamos a Dios, hable con Él, dile de tu necesidad, porque Él te promete que el que pide, se le dará. Y que al que llama, se le abrirá. Amén. Y que el que busca, encuentra. Por eso el Señor dice, buscadme. ¿Cierto? Y me hallaréis. Y hallaréis consolación para vuestras almas. Y son muchas las palabras que hay como promesas de Dios a la cual nos podemos aferrar. En este pasaje yo encuentro estos dos valores importantes. Que Dios es un Dios que nos da y
que transforma las condiciones. ¿Ustedes lo creen? Y número 2, pues tenemos que pedir, ¿no? Tenemos que buscar. Y número 2, nos enseña una dependencia total de Él. Él quiere que dependamos de Él, que nuestra angustia, que la situación que estamos viviendo, que lo que esté pasando, no nos aparte de Él ni por un segundo. Que velemos con toda la confianza que Él nos enseña a permanecer en ella. ¿Amén? A no estar afanosos. Bueno, dependencia total de Él. Un pequeño resumen hasta ahí, muy sencillo. Dios quiere que no estemos, entonces, afanosos. Y cuando Él dice que no estemos afanosos, entonces quiere decir que no estemos preocupados, que no estemos ansiosos, que no estemos angustiados, que no andemos con afanes, sino que estemos totalmente reposados en Él. Que Él nos toma en sus brazos para hacernos descansar. ¿Lo creen? No piensen tanto en la circunstancia y en la pérdida porque podemos entrar en el racionamiento. Por eso Él quiere que estemos en sus brazos más bien, en sus manos. Pida a Dios y dependa completamente de Él, sin dejar de actuar. Entonces, haga lo que tienes que estar a tu alcance. Pero ya les dije, sin que entres en el agotamiento. Bueno, muy bien. Número 3, en las Sagradas Escrituras el Señor nos deja no solo los consejos directos, sino que nos deja muchos ejemplos, muchísimos ejemplos, numerosos, no poquitos, de mujeres y hombres que tuvieron pérdidas tremendas y que nos dejan a nosotros un legado de enseñanza. ¿Amén? Y no poquitas enseñanzas, sino también muchas, abundantes. Entonces el primer ejemplo que yo voy a tomar, y quizás sea uno nomás, o 2 o 3, no sé, el tiempo ya no me lo permite, pero el primer ejemplo que voy a tomar es de alguien que estuve hablando hace poquito, de Ruth. Vaya conmigo a Ruth. Y nos ubicamos en el capítulo 1 de Ruth. Tú conoces la historia, pero voy a leer un poquitico. Voy a leer del verso 1 al verso 19. ¿Será que sí alcanzo? Bueno, sí. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judea fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judea. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murió también, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y salió pues del lugar donde había estado con ellas, sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo.
Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quererlos sin casarse por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Ofra besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuelve tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje, ni me apartes de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tus mujeres, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Bueno, hasta el verso 19 dije que leería. Fijémonos aquí todas las consecuencias que acarrea una pérdida. Primero muere su esposo y ella guarda esperanza de sus dos hijos porque una mujer en aquella época no podía quedar sin representación varonil. Las herencias eran transmitidas a los varones y si no había a quien transmitirle la herencia lo perdían absolutamente todo. Habían procesos como de redención, etcétera. Pero también la mujer que perdía a su marido tenía que casarse con el hermano que continuaba, con el hermano que le seguía, y no tenía más hijos. Es decir, que las consecuencias de la pérdida de estos varones era grande para ellas, no solo para Noemí, sino también para las viudas que quedaron ahí. Dentro de ellas, pues, eran Orfa y Ruth, ¿cierto? ¿Qué pérdidas se ocasionaron detrás de la pérdida de sus maridos? Muchísimas. La primera pérdida entonces se llama despojo. Verso 5. Quedaron despojadas, desamparadas. Entonces llegó el desamparo también porque no había quien las cobijara. Podían llegar a ser y quedar como esclavas inclusive. ¿Qué otra pérdida aparece ahí? Desplazamiento. En Colombia casi no hay desplazamientos, gracias a Dios. Les tocó desplazarse. ¿Qué otra pérdida nosotros encontramos ahí en ese ejemplo? La pérdida de la unidad familiar. Tuvieron que separarse. ¿Sabe qué le dijo la suegrita a las nueras? Piérdase, ábrasense. ¿Sí? Y una le hizo caso, pero la otra no. ¿Qué otra cosa? Tristeza, llanto. 2 veces dice en solo 19 versículos que se echaron a llorar amargamente. Una pérdida puede traer tremendas circunstancias. ¿Lo creen o no? Amargura. ¿Por qué amargura? Porque el verso 13 dice que ella estaba ¿qué? En amargura. Dice, más amargura es la mía, la que tengo yo que vosotras. Ustedes están jóvenes, vayan a ver cómo se levantan otro marido. Así de sencillo era lo que dice. Había que darle también libertad. La suegra tenía autoridad sobre ellas y dominio, y ella con eso lo que estaba haciendo era una obra de benevolencia, de caridad. ¿Sabe qué? Les estaba diciendo, les firmo su libertad, no es necesario que queden
pegadas a mí. Vayan. Está firmándoles el acta para que ellas se puedan casar. Una pérdida es tremenda. Pero el consejo que nos da el Señor a través de este pasaje es que por muy grande que sea nuestra pérdida, por muy grande que sea nuestra tragedia, no dejemos de ir a la presencia de Dios. Yo no sé cuál ha sido la pérdida mayor que tú has tenido que enfrentar en tu vida. Tampoco sé si en este momento estás pasando por una pérdida o no. No solo la pérdida de un cónyuge es porque se murió. Hay ocasiones en la vida en que la pérdida del cónyuge es porque salió sin vergüenza. Vago, no quiso cambiar. No sé cuál es la pérdida que tú estés pasando, pero dice la palabra de Dios que ellas caminaron con todo y su tristeza, por lo menos se fueron dos, Noemí y Ruth. Y hay muchos valores ahí que salen a flote y que son muy hermosos. Y dice que entraron a Belén, entonces me causó sensación, inquietud, yo sé que es el Espíritu Santo, buscar qué significa Belén. Y entonces encontré qué significa Belén. Belén significa lugar del nuevo nacimiento. Tremendo, ¿cierto? Belén significa nacimiento, pero también significa volver al principio. ¿Belén significa qué? Volver al principio. Nacimiento. Empieza así la definición. Nacimiento. Un nuevo nacimiento. Empezar de nuevo. La casa de Dios. Entonces ellas entraron ¿a dónde? A la casa de Dios. Volvieron a su principio. A veces una pérdida nos tiene que ubicar nuevamente para volver a empezar. ¿Cuántos lo creen? La casa de Dios siempre va a ser tu principio. Digan amén. La casa de Dios siempre va a ser el lugar de vida, el lugar de su nacimiento. Denle un aplauso a Dios porque tienes una iglesia. Por ningún motivo quiere Dios que te dejes de congregar, que pierdas el ánimo. Si hay una pérdida total como la de estas mujeres, no importa. En la casa de Dios siempre habrá un nuevo comienzo. Esa es la palabra que Dios tiene para hoy para tu vida. Y los que abandonan la casa del Señor no van a poderlo experimentar, les va a costar trabajo. No importa qué pérdida has tenido, pero Belén, la casa de Dios, siempre estará abierta para ti. Un nuevo nacimiento ocurrirá. Y hay muchos valores. Ellas volvieron al principio, pero por muchos valores que las impulsaron. Los valores de Noemí fue la caridad, la compasión. Pero hay unos valores en una mujer que se llama Ruth que son tremendos. ¿Cuál es el primer valor que salta a la vista? La fidelidad. Esta mujer le dijo, mire, baila Noemí, pero yo te voy a ser fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Donde usted muera, allí moriré y ahí me enterrarán. Dios necesita corazones fieles para poder experimentar un nuevo inicio. Para poder experimentar tu Belén, Dios necesita que tú tengas valores como la fidelidad, la constancia, la permanencia, no perder tu relación con Dios. Diga conmigo, no perder mi relación con Dios. Bueno, estas mujeres supieron dónde estaba la bendición. No dejaron de ir a Belén. Amén. Bueno, entonces encontramos que Ruth demostró un valor impresionante. Fiel. Otro valor que encontramos en Ruth es que ella fue firme.
¿cierto? La firmeza es un valor tremendo. Ella tomó la determinación a tal punto que Noemí vio que tomó la determinación y no le dijo más, pues le dijo, entonces venga conmigo. Lea conmigo el verso 16 y verá. Ahí encontramos todos esos valores. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te dejes ni que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres yo iré. Donde quiera que tú vivieres, allí viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta mujer resultó no solo fiel, sino que firme. La firmeza es muy importante en la vida del ser humano. Y luego le dice, donde quiera que tú murieres, lo que sea, mostrando su fidelidad. Amén. Ella toma la determinación. Mira, mi amado, mi amada, en esta mañana, no cambies de rumbo. No vayas a buscar en los pueblos cercanos. Belén significa el lugar donde Dios te puso. Belén es Belén y punto. ¿Dónde está tu Belén? Donde Dios te puso. Dijo mi hermana, llevo 3 o 4 meses de acá, pero me he sentido no como en su casa. Su merced está en su casa. Es que así es que tiene que ser uno, determinado. A mí no me mueve la butaca nadie. A ti, varón de Dios, no le mueve la butaca a su esposa. El sitio donde Dios te puso, en tu Belén. A ti, mujer de Dios, tu marido no le mueve la butaca. Tenemos que ser determinantes para poder ver el fruto y la gloria de Dios. Yo no sé si Dios estará hablando a tu vida, pero a mí me está hablando. Amén. Bueno, no cambies de rumbo, sea firme. Mire lo que pasó con esta mujer que tiene varios valores y no los podemos ver todos, ¿cierto? Pero centrémonos en su fidelidad, en su firmeza, firmémoslo en el valor de su determinación, y que no cambió de rumbo, nunca tuvo dos pareceres, se quedó así, le tocara hacer lo que le tocara hacer. ¿Qué le tocó hacer? No, yo me quedo con mi suegra y me voy para las que sea, así me toque ir a recoger granos o a pedir limosna o lo que sea. Mire, cuando hay una persona que su carácter está definido por la fe, por la determinación y por la firmeza, fiel a Dios, que no pierde su relación con Dios, tienes resultados porque los tienes. ¿Quién era Ruth? Una moabita, una cananea. Escúcheme bien, de cananea, es decir, gentil, lejos de la gracia de Dios. Pasó a ser nada menos y nada más que pordiosera, a recoger granos en un campo que no le pertenecía. Escuche bien, de gentil a pordiosera, y de pordiosera a dueña de los territorios. Ahora se volvió ama de casa. Y no solo pasó a ser dueña de los territorios, sino que es la madre, la abuela, mejor dicho, es la mamá de la descendencia de David y del Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Rey de Reyes. De su vientre y de sus lomos nace Obed, padre de Isaac de Salomón y bueno, David y luego Salomón, y de su descendencia el Señor Jesucristo. Tremendo. ¿De dónde viene el Señor Jesucristo? De un vientre gentil. Fíjate. Pero él es israelita de cepa, porque de ese vientre luego viene el desarrollo de toda una genealogía, la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Vale la pena ser firme, ser fiel, tener determinación? Sí, señora. Bueno, eso es lo que es la vida de Ruth.
Y así como esta historia, muchas otras. Si nosotros echamos un ojazo sobre las Sagradas Escrituras, la vida de José, por ejemplo. La vida de José lo perdió todo, su padre, su madre, sus hermanos, toda su familia, su herencia, sus bienes. Perdió su honor. José perdió su identidad porque le tuvieron que poner nombre. Su identidad terrenal porque él nunca perdió su identidad espiritual. Escúchame bien, perdió su libertad. ¿Habrá algún hombre en las Sagradas Escrituras que lo haya perdido más que él? Lo perdió todo. E igual que Ruth, de la cisterna donde fue metido para muerte, sale para ser, escúcheme bien, primer ministro de la nación más poderosa. Él no perdió su identidad espiritual, no perdió su creencia en Dios y su relación con Dios. Él sabía que Dios estaba con él. Nunca en las Sagradas Escrituras, en la historia de José, lo he visto afanoso. Siempre estuvo alcanzado. Estuvo tan relajado que casi lo desnudan. La única vez que lo encuentro afanoso en las Sagradas Escrituras fue cuando salió corriendo. No más. Nunca perdió su convicción por Dios. Dependió el 100% de Él y llegó a ser al hombre que lo llamaron el multiplicador. No habrá en las Sagradas Escrituras alguien que haya multiplicado más que Él. Obviamente después del Señor Jesucristo que multiplicó su misericordia sobre la humanidad, ¿no? Pero como hombre. Por algo también lo llaman la figura de Cristo, porque Él es Salvador y Redentor. Él salvó el mundo del hambre y fue el Redentor de su familia, del pueblo de Israel. Es decir, fue el Redentor del pueblo de Dios. Por algo Él es figura de Cristo. Digan conmigo, vale la pena tener firmeza y ser fiel. Vale la pena tener principios. Las pérdidas son la forma más clara de la formación del carácter de nuestras vidas. Así es. Si nosotros miramos y dejamos las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento y pasamos al Nuevo Testamento, ¿qué pasó con Pablo? Pablo lo tenía todo. Era un hombre de familia rica, manejaba todos los idiomas, había sido estudiado en las mejores instituciones, fariseo de cepa, educado por Gamaliel, era general del ejército romano y además un alto ejecutivo. ¿Y él lo perdió? ¿Qué perdió Pablo? Perdió hasta la vista. ¿Cierto? Perdió hasta la vista. Lo perdió absolutamente todo. Y él mismo lo dice. Lo he perdido todo por causa de Cristo. Pero cualquier cosa que se me sea dada para mí es estiércol, basura, por causa del amor al Señor. Algo que sí he aprendido en mi vida de cristiano, en los años cortos de mi vida cristiana, que te voy a decir algo, más de 40, es que todos los hijos de Dios tienen que pasar por una pérdida. Yo te estoy bendiciendo y desde este lugar proclamo bendición sobre Casa de Restauración Familiar. Mis familias los amo, pero yo no he visto ningún ser humano, no solo los cristianos, sino también la gente del mundo, tiene que sufrir pérdidas.